Los traficantes de droga utilizan casas de aspecto normal, empresas, incluso iglesias para ocultar entradas secretas a un enorme sistema de túneles bajo la frontera entre México y Estados Unidos. Una de las mayores ciudades de Francia alberga pasadizos secretos y lugares que han sido utilizados durante siglos por héroes y ladrones. Los campos de oro negro de Oklahoma ayudan a construir un palacio en las praderas lleno de pasadizos secretos y túneles ocultos. Los pasadizos secretos, una aventura en un mundo oculto y olvidado. Estamos investigando un túnel de la droga excavado a mano. Hemos detenido a 4 personas. Tienen que excavar a mano el túnel que va desde la casa hasta la alcantarilla. Todavía quedaba parte del cargamento de marihuana en el desagüe y ahora estamos intentando sacarlo. La frontera de Arizona con México. Una franja de 560 kilómetros de desierto interrumpida, de vez en cuando, por algún pueblo pequeño. Como todas las fronteras geográficas a lo largo de la historia, una línea en la arena, un alambre de espino, una zona de inspección. Un símbolo que separa a una tribu de otra, a los ricos de los pobres. Desde principios de los años 90, la guerra a lo largo de la frontera de Arizona ha ido en aumento. Y recientemente, los cárteles de la droga han llevado esa lucha bajo la linde a túneles secretos. La mayor parte de las batallas han tenido lugar en Nogales, Arizona, un pueblo de 20.000 habitantes, desde una ciudad mexicana con el mismo nombre y una población 20 veces superior. Un par de alcantarillas conectan las dos ciudades bajo las calles de los barrios a cada lado de la frontera, proporcionando a los traficantes un medio para pasar la droga. A lo largo de los dos alcantarillados hay 79 desagües pluviales. Desde algunos de ellos, los traficantes han cavado pasadizos subterráneos para transportar sus drogas hasta un lugar determinado. Una casa, una empresa, incluso una iglesia. Uno de estos túneles fue descubierto el 30 de noviembre de 2001, bajo la calle Bungalow Court. Sucedió que ese día la patrulla fronteriza estadounidense tenía actividad de reconocimiento en la zona y llevaba algunos perros de narcóticos. Y fueron estos perros los que realmente alertaron sobre la presencia de estupefacientes en las alcantarillas. Los agentes iluminaron la alcantarilla y quedaron sorprendidos al encontrar a 4 hombres arrastrándose por la tubería como ratas por un laberinto. Ahí abajo el espacio es muy reducido. Hay escombros, agua, humedad y hace frío. Los agentes de aduana sospecharon que los traficantes estaban pasando fardos de marihuana. No era la primera vez que veían contrabando de drogas en Bungalow Court. Solo un año antes, en esa misma calle, agentes federales investigaban una casa aparentemente normal. Aquel día, el agente Dave Barron fue al 95 de Bungalow Court con un par de compañeros e intentaron ponerse en contacto con el propietario. Llamaron a la puerta, pero no recibieron respuesta alguna. Entonces se dieron cuenta de que en una de las ventanas frontales había tierra entre la persiana y el cristal. La tierra levantó la sospecha. Implicaba una excavación, y eso significaba túneles. Los agentes sospecharon que los traficantes de droga habían atravesado la frontera en secreto a través de uno de los dos alcantarillados internacionales. Y luego se arrastraron unos 300 metros a través de un estrecho desagüe bajo la calle. Los agentes desarrollaron la teoría de que los traficantes habían cavado un pasadizo secreto desde el desagüe hasta la casa número 95 de Bungalow Court. Una operación tan peligrosa como claustrofóbica.
Tenían que desvestir a sus hombres y dejarlos en camiseta para que pudiesen arrastrarse por ese espacio tan reducido. Pero los agentes necesitaban pruebas de que la droga estaba siendo transportada hasta el 95 de Bungalow Court. Con la ayuda del Departamento de Alcantarillado de Nogales, introdujeron una cámara por el estrecho desagüe, buscando un túnel que condujese a la casa. La cámara estaba fijada a un coche teledirigido, controlado desde una furgoneta. Vimos que algo obstruía la conducción justo enfrente del edificio. Y convencimos a uno de los agentes de narcóticos que trabajaba con nosotros para que se arrastrara por la tubería de 76 centímetros. Y llevó la cámara del Departamento de Alcantarillado de Nogales unos 150 metros para filmar el área frente al 95 de Bungalow Court. Cuando llegó al lugar encontró linternas, cuerdas, arpilleras y todo lo que normalmente asociaríamos con el tráfico de drogas a través de túneles. Y no solo eso, encontró una plancha metálica con bisagras fijada a la ondulada tubería. Al retirarla, pudo ver un túnel que iba hasta la casa. El pasadizo secreto era bastante rudimentario. Desde la casa, los traficantes perforaron el suelo de madera y, trabajando al abrigo de la noche, fueron extrayendo la tierra con palas. Excavando enteramente a mano, el pasadizo tenía unos 7 metros de longitud y solo 1 metro de alto, pero les llevó meses terminarlo. Utilizando el suministro eléctrico de la casa, colocaron una serie de bombillas a lo largo del túnel. El descubrimiento del pasadizo secreto era la única prueba que necesitaban los agentes. Aseguramos la casa y obtuvimos una orden de registro. Una vez dentro, los agentes descubrieron casi 450 kilogramos de cocaína cerca de la entrada al túnel. En la calle hubiera supuesto cientos de millones de dólares. Hasta el momento, era la mayor aprehensión de droga en la historia de Nogales. Sin embargo, los túneles por los que llegó la cocaína desde el sur de la frontera también pudieron ser la vía de escape perfecta. A pesar de nuestros intentos por contactar con el propietario del 95 de Bungalow Court, todavía anda suelto. No se le ha vuelto a ver y hasta ahora nadie ha sido detenido por los 450 kilos de cocaína que encontramos. Un año más tarde, cuando los perros alertaron de la presencia de drogas en esa misma calle, los agentes pudieron detener a 4 hombres cuando subían por el mismo túnel utilizado para pasar cocaína el año anterior. Cuando se baja al túnel, solo hay espacio para moverse con los hombros de un lado al otro. Es imposible ir de pie, ni de rodillas. Hay que arrastrarse. Todo está lleno de tierra. Y ese es el problema cuando se está ahí abajo. Porque es un desagüe, pero ahora está seco. Tras pasar todo un día en los peligrosos túneles, la recompensa de los agotados agentes fue el descubrimiento de 16 bultos de marihuana, que en la calle alcanzaría un valor de $500,000. Fue un buen día para la aduana. Se confiscó la droga. Se arrestó a 4 traficantes. Esa batalla se ganó. Nogales no está sola en su lucha contra las drogas. Muchos pueblos a lo largo de la frontera libran la misma batalla. Los pasadizos se hacen más sofisticados, los alijos cada vez mayores. Un pequeño pueblo fronterizo, Naco, está situado en un valle del desierto, 80 kilómetros al este de Nogales. El Departamento de Lucha contra la Droga sospechaba que la cocaína procedía de una casa prefabricada en un barrio de Naco, a unos 30 metros de México. Agentes federales registraron la zona. En medio del polvo y la basura hallaron lo que sospechaban, un túnel secreto excavado para el tráfico de drogas. El túnel medía unos 70 metros desde la casa en Estados Unidos hasta otra casa en México, pasando bajo la frontera. A diferencia de los túneles del alcantarillado en Nogales, este estaba muy bien construido, con más de 1 metro de altura y apuntalado con traviesas. Además, estaba iluminado.
La operación era simple pero arriesgada. Los hombres tenían que llevar máscaras para protegerse del polvo. Los traficantes utilizaban carritos para transportar los bultos de cocaína a través del túnel hasta la casa prefabricada de Arizona. Los mismos camiones que supuestamente transportaban materias de construcción llevaban en realidad la droga. Prácticamente indetectable, el túnel sirvió para pasar droga bajo la frontera durante al menos 3 años. La cantidad que llegó a las calles es inimaginable, pero la policía recuperó cocaína por valor de unos 50 millones de euros en solo 3 meses de vigilancia. Sin embargo, nada podría haber preparado a los agentes para lo que experimentaron bajo la frontera. A lo largo de la historia del tráfico de drogas, los cárteles mexicanos han utilizado una serie de ingeniosos métodos subterráneos para introducir narcóticos en el país. Un negocio de lavado de automóviles montado por capos de la droga. Los fardos de marihuana eran introducidos por el estrecho túnel hasta el suelo de cemento. Un túnel aún mayor llevaba a un reducido espacio situado bajo una iglesia católica, y otro fue excavado en el sótano de una iglesia metodista. Pero ninguno puede compararse con la maravilla arquitectónica construida bajo Douglas, Arizona. El jefe de aduanas de Douglas, Lee Morgan, dirige el departamento con la valentía de un sheriff del viejo oeste. Su territorio es la frontera que separa Douglas, deprimida ciudad de Arizona, de su aún más deprimida hermana mexicana, Agua Prieta. En 1987 comenzamos a incautar mucha cocaína en el punto de entrada. Solíamos encontrar grandes cantidades en los maleteros de los coches y en dobles fondos. Hablo de unos 250 kilos por vehículo. Los hombres de Morgan comenzaron a buscar alguna pista. Rafael Camarena, un hombre que afirmaba ser empresario mexicano, pero actuaba más bien como un gángster de película, era un hombre que salía a relucir demasiadas veces. Este hombre movía mucho dinero y se relacionaba con la gente adecuada a ambos lados de la frontera. El adinerado Camarena pagó casi $1 millón en efectivo por toda una manzana en Douglas y la convirtió en un negocio de cemento y materiales de construcción. Dirigía la operación desde un nuevo almacén de unos 8 por 22 metros, a unos 45 metros de la frontera y otros 45 metros de un rancho que se había construido en México. Cuando los agentes relacionaron a Camarena con un importante cártel mexicano que traficaba con grandes cantidades de cocaína a través de la frontera, Lee Morgan comenzó a sospechar del almacén de Camarena en Douglas. Comenzamos a vigilar el almacén en secreto. Y posteriormente, en 1990, seguimos a una camioneta hasta Chandler, Arizona, donde confiscamos más de 1.000 kilos de cocaína mientras era descargada. Aquel día, tras la redada, los agentes vieron a Camarena en aquella ciudad, pero no tenían motivos para detenerlo. Las sospechas sobre la implicación de Camarena aumentaron cuando huyó a México. Un alijo de ese calibre solo podía venir de un sitio. Morgan llevó a sus hombres hasta el almacén de Camarena. Asaltamos el almacén con una orden de registro y encontramos el desagüe, un sumidero grande en el suelo. Levantamos la rejilla, pero al mirar abajo solo había cemento. Cuando bajamos, nos encontramos sobre un pozo.
Los agentes encontraron agua al fondo del pozo que conducía al túnel. El agua era mala señal. Sospechaban que los hombres de Camarena hubiesen inundado el túnel para evitar que nadie entrase. Creo que muchos de nosotros no queríamos bajar por el pozo hasta el túnel y ser los primeros en ver lo que nos esperaba. Temíamos que nos hubiesen preparado una emboscada. Armado con un rifle, Morgan bajó unos 9 metros y se sumergió en las turbias aguas. Se estaba metiendo en problemas, pero había sido entrenado para eso. Adaptándose a la poca luz, Morgan observó la lisa pared de cemento que parecía no tener fin. Me metí en el agua del túnel y comencé a caminar con dirección a México. Buscaba una luz al otro lado, pero todo estaba oscuro. En la oscuridad, Morgan atravesaba el frío silencio, preparándose mentalmente para un ataque sorpresa. Como 20 años antes, en un laberinto de túneles, en Vietnam del Norte, durante la guerra. Era como caminar por un vacío totalmente en silencio. Sabíamos que había soldados enemigos allí dentro, tumbados en silencio, y teníamos que encontrarlos. Nadie sabía lo que iba a suceder. Por la noche había que medir cuidadosamente los pasos, con las manos al frente por si había cables o trampas. Pasé de tener 18 años a 40 en cuestión de 11 meses. Pero este enemigo era diferente. Y también las trampas. Me di cuenta de que a medida que avanzaba, el agua subía de nivel. Yo no estaba seguro de lo lejos que estaba México, y el agua subía demasiado. Di la vuelta y me volví a Arizona tan rápidamente como pude. Una vez fuera, Morgan se puso en contacto por radio con la Policía Federal de México, que pidió una orden para registrar la casa de Camarena al otro lado de la frontera. Morgan y sus hombres permanecieron en contacto desde Arizona. Al otro lado, los federales descubrieron una entrada al túnel extremadamente complicada bajo el suelo de la casa de Camarena en México. Posteriormente descubrieron que aquel suelo que rompieron cubría 2 elevadores hidráulicos, parecidos a los que se usan en los talleres mecánicos para reparar los coches. Con el descubrimiento del suelo hidráulico, los agentes de los dos países entraron en el túnel desde ambos lados de la frontera. Se encontraron en medio, asombrados por lo que habían encontrado. El pasadizo descendía 9 metros antes de ascender hacia la frontera. Su longitud total era la de un campo de fútbol, con bóvedas de 1,5 metros de altura. La policía concluyó que Camarena utilizaba hombres para cargar la mercancía a través del túnel desde México. Estos subían por el pozo del almacén de Douglas. Abrían la rejilla y entregaban la cocaína a sus compadres de Arizona. Había que abrirla desde el interior. No podía abrirse desde fuera, lo que fue muy buena idea por su parte. Pero la pregunta sobre quién construyó el túnel tan complicado sigue sin respuesta. Se cree que la mano de obra que contrataron estaba compuesta por 40 indios de Oaxaca, al sur de México. Y el motivo por el que los utilizaron es que se trata de gente muy pasiva que habla un dialecto propio. Trabajan las 24 horas del día por poco dinero. Mantener a los indios prácticamente en la esclavitud le ayudó a garantizar que la localización del túnel nunca sería revelada. El secreto respecto a este túnel lo era todo. Significaba millones, si no miles de millones de dólares. Y en cuestión de dinero, los traficantes mexicanos y colombianos son implacables. No hay suficiente gente u organismos que puedan ponerse en su camino. Me temo que los indios de Oaxaca fueron ejecutados en algún sitio.
Explotados por Camarena, los indios de Oaxaca construyeron el más moderno túnel de la droga jamás descubierto. Aunque Camarena se benefició de él, a la larga fue atrapado, juzgado y declarado culpable de tráfico de drogas. Ahora cumple condena en una prisión federal de Estados Unidos. Siempre atrapamos a estos tipos. Desde el descubrimiento del túnel de Douglas, los agentes de narcóticos han descubierto algunos otros a lo largo de la frontera entre México y Arizona. Y creen que hay muchos más. Podemos confirmar la sospecha de que hay muchos más túneles. Estamos investigando sobre algunos y pensamos que hay muchos otros sobre los que no sabemos nada. La historia estaría de acuerdo. Los pasadizos secretos han sido durante mucho tiempo conductos para el contrabando internacional de bebidas alcohólicas, inmigrantes clandestinos, esclavos, armas, secretos de guerra y ahora drogas. Lyon, una de las ciudades más grandes de Francia, con más de 2000 años de historia esculpida en sus antiguos edificios y sus calles de piedra. Serpenteando a través de esta ciudad hay una serie de complicados pasadizos secretos. Aventurarse en ellos es como ser transportado a través de la historia, donde recónditos patios ocultaban a los primeros revolucionarios franceses, donde los huecos de las escaleras servían como vías de escape para los trabajadores de la seda, donde los atajos medievales de antaño se convertían en un conducto para los mortíferos juegos de la resistencia francesa. Estos pasadizos son conocidos como los Traboules de Lyon, un complejo laberinto de 300 atajos entre edificios y calles que se extienden unos 65 kilómetros. Los primeros Traboules datan de la Edad Media, cuando la afluencia de comerciantes y banqueros trajo prosperidad a Lyon. Con la prosperidad vino la rápida expansión, obligando a los constructores de la ciudad a ganar espacio. En el siglo XIV había pocas calles anchas. En su mayoría eran callejones estrechos y pequeños, de alrededor de 1,5 metros de ancho. A medida que aumentaba la población de la ciudad, los habitantes construían sobre estos pequeños callejones, convirtiéndolos en pasadizos o traboules. Enseguida se dieron cuenta de que cuando construían un traboule, un pasaje que conectaba dos edificios, ahorraban espacio, mientras que al construir una calle se desaprovechaba terreno. Los traboules variaban en estilo y complejidad. Algunos eran pasadizos cubiertos que conectaban dos calles. Otros eran escaleras de varios pisos entre los edificios. A medida que Lyon crecía, también lo hacía el número de traboules. La creciente red transformó la ciudad en un auténtico laberinto. Los ciudadanos utilizaban el laberinto para crear atajos por toda la ciudad. Uno podía avanzar más rápido utilizando los traboules. Ahorraba tiempo. Pero los traboules guardaban celosamente su secreto, asegurándose de que pocos extraños pudieran recorrer el intrincado sistema. Solo los nacidos en Lyon conocen los traboules. Hay sorpresas tras cada esquina. Uno entra en un callejón totalmente oscuro y de repente se encuentra en un enorme y bonito patio profusamente decorado con esculturas. Luego continúa y entra en otro oscuro callejón que da a otra calle. Es desorientador. Uno no sabe dónde está. A lo largo de los siglos XVI y XVII, Lyon siguió prosperando. La principal fuente de ingresos de la ciudad era la seda. La seda siempre ha estado ligada a la historia de Lyon. Nos dimos cuenta de que podíamos conseguir bastante dinero, así que empezamos a tejer seda. De ese modo los telares surgen por toda la ciudad. Aquí los tejedores se conocen con el nombre de canut. Los canut aprovechaban los atajos de los traboules para mejorar su negocio. Cuando terminaban una pieza de seda, se la daban a un corredor. Como le pagaban por viaje, cuantos más hiciera en un día, más ganaba. Así que intentaba moverse lo más rápido posible. En lugar de ir por las calles, podía atajar por los traboules. De ese modo, subía una calle, entraba en un traboule, bajaba 1, 2, 3 o 4 tramos de escalera y salía por otra calle. Siempre muy deprisa.
En 1789, la violencia frenó bruscamente el próspero comercio de seda de Lyon. La caída del rey Luis XVI dividió al pueblo en una de las revoluciones más sangrientas de la historia. Durante el constante fuego de los cañones y los mosquetes por toda la ciudad, sus habitantes se refugiaban en los callejones recónditos de los Trabul. Hubo violentos combates entre los amantes de la libertad y los monárquicos durante el llamado Reinado del Terror. La gente utilizaba los Trabul para escapar, entrando por un edificio y saliendo por otro. Tras la revolución, la economía de Lyon resurgió bajo el reinado de Napoleón. El desarrollo industrial aumentó la productividad de las sederías. A pesar de este desarrollo, los Canut llevaban una difícil vida de arduo trabajo bajo duras condiciones. La vida de los Canut era muy triste. No ganaban mucho dinero. Simbolizaban la vida del trabajador en el siglo XIX. En 1832, cuando las condiciones para los trabajadores de la seda mejoraron, hubo nuevos derramamientos de sangre en Lyon. Y de nuevo los Trabul sirvieron de refugio. En Lyon, Francia, estos pasadizos secretos conocidos salvaron la vida a cientos de trabajadores de la seda en el siglo XIX. Se sublevaron. Habían sido forzados hasta el extremo por sus jefes, por tropas que recibían órdenes de disparar contra ellos, y aquello les hizo tomar las armas, y se ocultaron en los Trabul. Lyon encontró la paz cuando terminó la rebelión de los Canut, en 1840. La ciudad permaneció tranquila durante 100 años. Luego, en 1940, las tropas de Hitler invadieron Francia. Durante los 3 años siguientes de conquista nazi, pequeños grupos clandestinos de defensores de la libertad surgieron por todo el país para oponerse a la ocupación. Así, en 1943, el general francés Charles de Gaulle unió a los grupos bajo su liderazgo. Escogió Lyon y su intrincado sistema de pasadizos secretos como base de operaciones para la recién nacida resistencia francesa. La red de Trabul fue utilizada por los miembros de la resistencia porque facilitaba el contacto y porque los alemanes tenían dificultades para encontrar las entradas. Con las calles francesas controladas por los nazis, los miembros de la resistencia dependían de los Trabul para pasar documentos importantes. Los Trabul eran discretos. Permitían que uno pudiese asegurarse de que la calle estaba despejada, permaneciendo cautelosamente oculto entre las sombras. Eran prácticos para la comunicación, para dejar mensajes secretos. La transmisión segura de los mensajes secretos fue el alma de la resistencia. No había teléfonos móviles o walkie-talkies y la gente se comunicaba mediante señales de un Trabul a otro. Responsable de entregar documentos secretos al líder de la resistencia, Jean Moulin, el joven de 22 años, François-Yves Guillaume, fue seleccionado para el difícil puesto de enlace encargado de la correspondencia. Guillaume y sus camaradas confiaban en una técnica sencilla pero efectiva para pasar la información. Había muchos buzones en un Trabul, así que podíamos añadir uno y marcarlo con un nombre inventado. Ese buzón serviría a la resistencia encargada de sabotear y descarrilar los convoyes militares alemanes. Así pues, en Lyon, en un callejón al que se llega a través de un Trabul, se encontraba ese buzón secreto. El peligroso juego requería vigilancia constante para asegurar que la Gestapo no acechaba en las sombras. Sobre todo había que ser prudente. Cuando uno caminaba tenía que mirar a su alrededor para asegurarse de que nadie le seguía, o detenerse y mirarse en el escaparate de una tienda para ver si la persona que le seguía también se paraba. Y si lo hacía, debía tener cuidado y hacer algo diferente, pero nunca llevarlo hasta la localización secreta. Desde 1943 hasta el final de la guerra, los Trabul jugaron un papel principal en el éxito de uno de los mayores movimientos clandestinos de resistencia de la historia. Todos los grandes líderes usaban los Trabul. Los agentes que les servían también lo hacían. Muchísima gente los utilizaba. Fueron la base de la resistencia.
Durante más de 500 años, a través de revoluciones y guerras, los Trabul de Lyon sirvieron de refugio frente a la persecución y la muerte. Hoy quedan pocos signos tangibles de su sangrienta historia. La mayor parte de los buzones ocultos de la resistencia han desaparecido. La Revolución Francesa y las guerras de la Seda de Lyon solo son recuerdos relatados en diarios y novelas. Pero los secretos de los Trabul están entretejidos en la estructura de esta antigua ciudad. Hay un estado de ánimo que guarda relación con la arquitectura. Calles estrechas, numerosos cuartos subterráneos y siempre ese lado misterioso de secretismo. A los habitantes de Lyon nos encantan los secretos. Somos totalmente discretos y los Trabul contribuyen a ello. Vigilante sobre la pradera de Oklahoma, una enorme mansión resalta en el horizonte. Esta es la casa de E.W. Marland, un empresario que acumuló una gran fortuna durante el auge del petróleo de Oklahoma de principios del siglo XX. Dentro de su espectacular palacio construyó túneles y pasadizos secretos, sus lugares favoritos para lo que más le gustaba: las fiestas, el contrabando y sobre todo el juego. A Marland, desde que era un niño, le gustaba ganar jugando a las canicas con sus amigos. Cuando va a la Universidad de Michigan, entra en la hermandad Sigma Chi y allí se hace popular como jugador de póker. Arriesgado y apasionado por viajar, después de su graduación, Marland recorrió todo el país en busca de fama y fortuna. En 1908, a la edad de 34 años, E.W. Marland se quedó sin suerte y sin dinero, pero no sin esperanza. Hundido por una enorme pérdida económica en los campos de petróleo de Virginia, se traslada a Ponca City, Oklahoma, con su familia, una carta de crédito y su verdadero activo, el espíritu de jugador. Marland compró un trozo de tierra a un indio de Ponca e inició su última jugada, la búsqueda ilegal de petróleo. Pasaron 3 años sin lograr nada más que agujeros, sudor y trabajo duro. Pero siguió intentándolo y finalmente en 1911 encontró su propio yacimiento de petróleo, uno mayor de lo que jamás hubiera imaginado. Desde entonces fue como si no pudiera equivocarse. Donde perforaba encontraba petróleo. Hacia 1919 ya empleaba a más del 40% de los habitantes de Ponca. Durante los años 20, Marland controló 1/10 parte del petróleo mundial. Por fin podría realizar su sueño: crear una especie de alta sociedad europea en medio de las praderas de Oklahoma. Marland trajo consigo a mucha gente del este, personas que encajarían entre los que él llamaba los terratenientes. Aquello parecía más Nueva Inglaterra, donde vivía la gente rica, que Oklahoma, al borde de la frontera. Marland y su esposa, Virginia, vivían en una casa de 22 habitaciones en Ponca City, pero su sueño iba más allá de una casa enorme. Quería un palacio. Entonces, con la llegada de los locos años 20, empezó a construir una mansión para impresionar incluso a la élite europea. Se tardó 3 años en construir, con un coste de unos $5,5 millones. Tiene 55 habitaciones, incluyendo 10 dormitorios y 12 cuartos de baño, 3 cocinas y 7 chimeneas. Hubo un tiempo, cuando los Marland estaban en su apogeo, en que había 80 sirvientes. Pero ningún palacio está completo sin cuartos ocultos, pasadizos secretos y vías de escape secretas. Hay 2 grandes túneles bajo el palacio. El principal mide 90 metros y conecta con el cobertizo. El otro pasadizo parte del túnel principal y llega hasta el estudio, que a veces se utilizó como casa de huéspedes. Tienen paredes de medio metro de espesor, evitando la posibilidad de derrumbe. La altura es de unos 2,5 metros. Marland y su esposa llevaron una vida refinada, con el salvaje oeste como telón de fondo. Su única preocupación era divertirse, y nada es más divertido que un pasadizo secreto.
Cuando daban una fiesta, primero cenaban y luego bailaban. Pero si en algún momento buscaban privacidad o algún idilio, se escabullían. Se podía pasar por la cocina hacia el túnel sin salir al exterior. Simplemente atravesaban la puerta, caminaban unos 70 metros y llegaban al cobertizo. Las olas bañando la orilla. Algo romántico. Se trataba de un escenario muy romántico. Era la época de la prohibición, pero una fiesta animada requería mucho alcohol. ¿Dónde obtener el alcohol? Uno podía acudir al contrabandista local, pero el señor Marland siempre quería lo mejor. Así que importaba su alcohol desde Canadá. Solía introducirlo en Ponca City por tren y luego lo cargaba en camiones de su empresa, que lo llevaban hasta la mansión. Los pasadizos secretos de la casa tenían un papel primordial en las operaciones de contrabando. Lo descargaban en el cobertizo y a través del túnel lo llevaban hasta un almacén camuflado por una gran puerta que parecía una caja fuerte. El almacén medía 3,5 metros por 2. Espacio suficiente para almacenar varios cientos de botellas de whisky de calidad superior. De ese modo, cuando el señor Marland daba fiestas en la mansión, podía ofrecer el mejor whisky a sus invitados. Lejos de la entrada principal, un cuarto escondido, fuera de la cocina, le servía a Marland para disfrutar de su pasatiempo favorito, el juego. Las apuestas eran altas y no siempre ganaba. Cuando se jugaba al póker como lo hacía Marland, solía haber varios miles de dólares sobre la mesa. En ocasiones perdía $50,000 en una noche. Eso era una enorme suma de dinero en juego. La propiedad de Marland estaba justo en el umbral del salvaje oeste. Los robos y los asesinatos ocurrían a diario. Pero si alcanzaba las puertas del palacio, Marland tenía muchas vías de escape para sus invitados. Podían escapar a través del túnel. La puerta estaba en la sala de juego y tenían dos formas de escapar. Podían dirigirse hacia el final del túnel y salir por el cobertizo donde estaba el lago, o bien podían coger el túnel hacia la izquierda y salir por el estudio. Las habitaciones astutamente camufladas y ocultas también servían como nidos de amor para ocasionales citas nocturnas. En la planta de abajo, en el salón de caza, hay puertas hermosamente talladas que se abren hacia la cocina y también al otro lado de la gran chimenea. Y por alguna razón hay una puerta escondida dentro de la chimenea y un cuarto más o menos grande tras ella. No estamos seguros de qué uso tenía, pero parece extraño que no haya forma visible de abrir la puerta. No hay pomo ni tirador. Aunque nadie está seguro del propósito de ese cuarto, todos los pasadizos secretos reflejaban la jubilosa personalidad de Marland. E.W. Marland se divirtió muchísimo. Probablemente mandó construir pasadizos secretos para mostrárselos a sus amistades. Creo que tenía un alegre sentido de la vida. Era muy divertido. La diversión no duró mucho. Solo 1 año y medio después de que Marland se mudara a la casa de sus sueños, el despiadado magnate J.P. Morgan jugó sucio contra su compañía petrolera y le obligó a renunciar. Marland nunca lo vio venir. Simplemente no tenía concepto del dinero. Siempre creyó que el dinero estaría allí cuando lo necesitara. Y luego, de repente, se terminó. Lo perdió todo. Incluso su amado palacio fue vendido por $66,000. Su único consuelo es que se le permitió vivir en el estudio. Durante los últimos 10 años de su vida, Marland tuvo éxito en la política, pero nunca fue capaz de recrear el noble estilo de vida que tan brevemente probó. Muere como un hombre pobre, en una pequeña habitación del estudio de la mansión Marland, mirando por la ventana a la casa que una vez poseyó. A E.W. Marland le gustaba un buen juego de azar. Fue su pasión la que lo trajo a la frontera del oeste, donde lo apostó todo por el sueño americano de prosperidad. Al final, le falló la jugada. Pero su grandioso palacio, con sus pasadizos secretos y sus cuartos ocultos, aún se alza orgulloso sobre la pradera de Oklahoma.